Hola, soy Cristian Izquierdo y esto es Ultimátum Podcast. Ultimátum. En este episodio tenemos a otro invitado muy especial. Guillermo, preséntate tú mismo. Bueno, yo soy Guillermo Sánchez Chidona, soy profesor titular de Derecho Financiero y Tributario en la Universidad de Málaga y bueno, pues en estos últimos años nos hemos dedicado gran parte del área de conocimiento a estudiar los temas que van a ser objeto de este podcast. Así que encantado de saludaros y de estar en el podcast. Genial. Pues para empezar un poquito a introducirnos en el tema, si nos podrías decir un poco sobre la historia de la hacienda pública, alguna historia de, sobre todo, los impuestos más cotidianos del día a día de la gente. Bueno, la hacienda pública moderna que entendemos en España se configura evidentemente a raíz de la Constitución española, es decir, cuando digamos el sistema tributario moderno que hoy día tenemos es un sistema tributario todavía joven, lógicamente, que está sustentado mucho en las rentas del trabajo. Creo que todo el mundo conoce el IRPF, conoce el impuesto sobre sociedades, es decir, son impuestos que gravan la renta de las personas físicas o las personas jurídicas. También está el impuesto sobre la renta no residente, que también grava renta, pero proveniente de los que no son residentes en territorio español o no cumplen los criterios de residencia para hacerlo. Luego, evidentemente, tenemos, todo el mundo también puede conocer el IVA, que es el impuesto sobre el valor añadido, que es el principal impuesto que está armonizado a nivel de la Unión Europea. Hay otros, digamos, son los impuestos que mayor peso recaudatorio tienen, en general. Luego hay otros impuestos que son muy conocidos, el impuesto sobre sucesiones y donaciones es muy conocido, pero en realidad el peso recaudatorio es bastante bajo en general. Luego también, como sabemos, un impuesto cedido a las comunidades autónomas en un alto porcentaje y luego al final pues la diversidad normativa lleva a que la recaudación no sea tan elevada, ¿no? Y luego tenemos otras figuras tributarias tenemos un montón, pero sí que es verdad que hay otras figuras tributarias pues, más novedosas, impuestos quizás especiales, como podrían ser impuestos sobre servicios digitales, es de los más recientes, de los más novedosos, eso que grava la publicidad en línea, la intermediación, la transmisión de datos recopilados y bueno, otros impuestos quizás que también pueden ser conocidos por todos, el impuesto sobre el tabaco, el impuesto sobre el vino. Pero fundamentalmente nuestro sistema tributario reposa sobre las rentas del trabajo, es decir, sobre el capital humano. Fundamentalmente el peso recaudatorio lo lleva el IRPF, sociedades e IVA, que evidentemente tienen conexión entre ellos, ¿no? Y como he dicho antes, son impuestos todavía que conforman un sistema tributario bastante joven y son impuestos que están a remolque evidentemente de la sociedad y a remolque de los avances tecnológicos y de los avances de los modelos de negocio, fundamentalmente. Entonces, como hemos dicho, la hacienda tributaria es un modelo joven. Sí. ¿Cómo se adapta entonces a estos cambios que estamos viviendo? A estos cambios como, por ejemplo, con la inteligencia artificial, las criptomonedas, todo este mundo digital que se implementa al día a día de las personas. La agencia tributaria, en realidad, es la agencia que mejor se adapta al desarrollo tecnológico, porque en realidad si el derecho siempre va a remolque de la sociedad, la agencia tributaria siempre va a encontrar indicadores de capacidad económica. Nos puede parecer mejor o peor cómo capte esos indicadores, pero siempre va a encontrar una manera de encontrar una presunción de capacidad económica. En realidad lo que siempre estamos tratando, lo que siempre se trata es de incluir figuras novedosas dentro de los impuestos que ya hay, enmarcar nuevas realidades tecnológicas dentro del sistema que ya hay, es decir, incardinar dentro del sistema lo novedoso y asimilarle un tratamiento jurídico tributario parecido a otra cosa que ya hay, ¿no? La administración tributaria en este sentido es pionera. Tenemos una administración tributaria muy sólida y con un cuerpo de gestores, de agentes, de técnicos muy bien formado y que en este tipo de tareas se emplean muy concienzudamente para, a pesar de que pueda haber indicadores de capacidad económica muy novedosos, siempre se las agencian para intentar encontrarlos y para intentar someterlos o llevarlos a tributación dentro de alguna de las categorías tributarias y de los impuestos que existen. Entonces, en realidad, los avances tecnológicos le vienen muy bien a la agencia tributaria. Le vienen muy bien. Por unos u otros motivos que probablemente iremos desgranando a lo largo de esta sesión, seguramente. Genial. Pues si ya nos metemos en el tema, vamos a hablar de los criptoactivos y las fiscalidades. Las criptomonedas. Mucha gente conoce la palabra Bitcoin, no sabe muy bien lo que es, pero la conoce. ¿Cómo la agenda tributaria enfrenta esta realidad en España?
Sobre las criptomonedas, además de, o criptoactivos, porque criptomoneda es una modalidad de criptoactivo. Entonces, sobre los criptoactivos hay muchos mitos, quizás como el propio mito de lo nuevo, de lo opaco, de aquello que se enfrenta al sistema, ¿no? Que por eso evidentemente nacieron las criptomonedas fundamentalmente, pero al final cuando se hacen tipo de operaciones, digamos, trasladado al ámbito tributario, cuando se hacen algún tipo de operación relacionada con un criptoactivo, en realidad va a tener algún tipo de cabida ya en las categorías tradicionales que te he ido comentando, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de criptomonedas, si quieres, puedo quizás empezar comentando un poquito cuáles, porque creo que hay mucho desconocimiento general sobre cuáles son las obligaciones tributarias asociadas a la tenencia o a las operaciones relacionadas con este tipo de activos, ¿no? Por ejemplo, desde el punto de vista del IRPF, o desde el punto de vista cuando yo hago una operación, yo soy un particular y hago una operación con una criptomoneda, en realidad, si yo lo que hago es una transmisión patrimonial, es decir, he comprado una criptomoneda por un valor y la he vendido por otra, en realidad eso es asimilable a cuando yo compro una obra de arte por un precio y la vendo por otro. Entonces ahí no hay más allá que una ganancia patrimonial, o en su caso habría una pérdida patrimonial que evidentemente se tributa y se incluye en la base del IRPF. ¿Dónde viene el principal problema con las criptomonedas a efectos, por ejemplo, del IRPF? Viene cuando se produce una permuta. Esto es un tema clásico dentro de la doctrina, dentro del mundillo de las criptos, porque si yo, por ejemplo, intercambio un Bitcoin, o sea, Bitcoin o Ethereum, por ejemplo, por el mismo precio, por el mismo valor que tiene, o sea, las monedas evidentemente son criptomonedas distintas, pero tienen el mismo valor, lo que podríamos entender socialmente como una permuta simple y que a lo mejor la suma es cero, la administración tributaria entiende que es una ganancia. Es una tributación que se denomina en seco, y entonces, al entenderla como ganancia, aunque sea una permuta, tienes que tributarla como ganancia. Como digo, aunque sea el Bitcoin y Ethereum, lo digo porque son quizás dos criptomonedas de las más conocidas, y al final lo que conlleva es un perjuicio para ese tipo de operaciones, que por otra parte en el mundo cripto son muy comunes las permutas de criptomonedas. Luego, por ejemplo, eso en el tráfico entre particulares son en realidad las dos operaciones más frecuentes, es decir, una compraventa en la que yo obtengo un valor, una ganancia, o en este caso una pérdida, o cuando se hace una permuta, ¿no? Hay una casuística muy diversa, evidentemente, con las operaciones que se pueden realizar con criptoactivos en general, no solo con criptomonedas, y habrá que ir a la casuística, pero a nivel general, digamos, en el ámbito de las operaciones entre particulares, se sintetiza bastante bien así. Luego, evidentemente, en el ámbito de sociedades, el principal problema vendrá por la calificación contable que se le dé. La existencia es un inmovilizado, dependiendo evidentemente de la calificación que se le dé, pues tendrá un régimen de amortizaciones, un régimen de depreciaciones y demás, ¿no? Luego sí es muy interesante el ámbito del IVA, por ejemplo, porque normalmente cuando hablamos de criptoactivos hablamos de varias categorías de criptoactivos, ¿no? Por ejemplo, normalmente tenemos por criptoactivo una criptomoneda, es decir, como un medio de pago, pero hay otros criptoactivos que son fundamentalmente una inversión simple, ¿sí? Que sirven para protegerte frente a algo, otros que son un medio para acceder a un servicio, ¿no? Que te ofrecen un producto o un servicio, ¿no? Pero fundamentalmente a efectos tributarios, en realidad es mucho más simple que todo eso. Y sobre todo en el ámbito del IVA hay una sentencia que es del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 2015, del 22 de octubre de 2015, que fue muy interesante porque declaró exenta una operación con una criptomoneda que decía que a pesar de no ser reconocida como dinero legal, sí que era un medio de pago admitido. Entonces lo declaraba exento del impuesto. Y a día de hoy, en el ámbito de las operaciones con criptomonedas que se utilizan como medio de pago, están exentas. Sin embargo, todo lo que se salga de ahí, como medio de inversión, como acceso a un servicio, es una prestación de un servicio electrónico grabada al 21%. Y ahí se puede sacar la conclusión de, bueno, es que las operaciones con criptomonedas estrictamente dentro de la modalidad de criptoactivos están exentas y digamos que tiene un régimen fiscal favorable. Bueno, en realidad es que, aunque sea un medio de pago no oficial o no sustentado por un tipo de cambio oficial, por una institución oficial, sí que es un medio de pago. Luego también, claro, aquí tenemos que poner en consonancia, si hablamos de, bueno, que normalmente hay un gran desconocimiento, un gran mito sobre los criptoactivos y un gran desconocimiento sobre las obligaciones tributarias. ¿Qué es un criptoactivo?
Aquí, por ejemplo, en España, si te parece bien que lo comente, en España en realidad la definición de criptoactivo la tenemos hace 4 años. O sea, en el año 2021 fue cuando la modificación de la ley 10/2010, que es la prevención y blanqueo de capitales, se modificó esa ley y se introdujo un concepto en realidad de criptoactivo, pero estaba asociado a la criptomoneda. Y ha sido las normas supranacionales, fundamentalmente el reglamento MiCA, conocido reglamento MiCA, el que ha venido a ofrecer la definición de criptoactivos que tenemos ahora, digamos, una definición más sólida. Digamos, hablarla así, no es literal, pero esa representación de un valor o un derecho que es fácilmente transmisible y almacenable electrónicamente y que lo sustenta una tecnología de registro distribuido o similar, fundamentalmente blockchain, no siempre, pero esta es la definición más precisa que a día de hoy tenemos de criptoactivo. Entonces, por tanto, a raíz de esa definición, en realidad lo que nosotros diferenciamos es aquellos criptoactivos que sirven como medio de pago, criptomonedas, que las conocemos mucho y sobre lo que hay gran mito, y luego lo otro que sirven como inversión o como además los NFTs, este tipo de cosas, ¿no? Pero a efectos tributarios siempre se intenta lo mismo, es enmarcar lo que hay en una categoría existente. Y en eso Hacienda es la número 1, ¿no? Tenga o no necesariamente soporte normativo, que es otro de los temas en los que ya hablaremos, ¿no? Pero también todo deviene por la propia falta de una regulación precisa sobre el concepto de criptoactivo. Como he dicho hace un momento, la definición de criptoactivo tiene en España desde el año 2021 y ha sido antes de ayer, como aquel que dice, que es un reglamento de la Unión Europea, una norma supranacional, luego hablaremos de la DAC 8, que específicamente en el ámbito tributario, la que ha ofrecido una definición que más o menos se acerca a lo que puede ser, muy ambigua, ¿no? Lógicamente, ¿no? Pero ese es fundamentalmente que te la cuestión. Aquí siempre se intenta enmarcar digamos, las figuras novedosas dentro de categorías existentes, ¿no? Fundamentalmente. Claro, la siguiente pregunta era eso, si crees que Hacienda alguna vez va a hacer un impuesto específico para las criptomonedas. Yo creo que no. Es mi sensación. Creo que, y te lo argumento, la proliferación de impuestos de manera indiscriminada, que por desgracia no solo en España, en realidad en el núcleo de países, vamos a decir, no Unión Europea, ámbito OCDE, la proliferación de impuestos unilaterales, como en su momento fue el impuesto sobre servicios digitales, que toda la Unión Europea, todo el entorno OCDE se puso como locos a implementarlo. En realidad, no es desde el punto de vista de la técnica legislativa y de la política fiscal, no es la estrategia más acorde para equilibrar la innovación y la justicia fiscal, creo, ¿no? Pero al final yo creo que de implementar algún tipo de medida de ese tipo, ahora ya estamos viendo que la estrategia de la administración tributaria y del legislador que ampara evidentemente las facultades y el desarrollo de las actuaciones de la agencia es obligaciones de información y un régimen sancionador estricto para quien las incumpla, esas obligaciones de información. Y luego al final implementar un impuesto sobre lo que no se sabe lo que es muy difícil. Para implementar un impuesto sobre los criptoactivos tienes que definir claramente lo que es un criptoactivo. Quizás podamos tener todos en la cabeza lo que es un criptoactivo, pero jurídicamente la realidad es otra. Y hablando de efectos tributarios, hay que ser muy pulcro y conocer muy bien la práctica real de qué tipo de operaciones se están llevando a cabo, cuáles manifiestan en realidad una capacidad económica, cuál no. Luego también tenemos que partir de la base, que es, si tú tienes un bien, un activo, un valor, un derecho declarado correctamente a la Hacienda española, no vas a tener nunca ningún problema. ¿Dónde viene el problema? El problema viene, y por eso hay que conocer la naturaleza de las cosas, los criptoactivos nacen para desvincularse de un sistema. El sistema financiero global, el sistema impuesto, y hay que tener muy claro que si se tienen las obligaciones tributarias al día, no hay ningún problema. ¿Dónde te mueves en la zona gris? Cuando estás utilizando ese tipo de bien o derecho de manera opaca o para no declarar determinadas operaciones, ¿no? Pero en realidad ya lo estamos viendo. La línea de actuación a día de hoy con los criptoactivos bueno, fundamentalmente con criptoactivos, pero también con otros bloques novedosos, va por las obligaciones de información, tanto para los tenedores como para las plataformas, porque es la vía
es la primera vía para atajar el problema, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces yo creo, me he equivocado en alguna ocasión también con este tipo de predicciones, porque también depende mucho de la política legislativa en un momento coyuntural determinado, ¿no? Pero yo creo que no veremos un impuesto especial operativo, pero sí veremos la proliferación de muchas obligaciones de información de este tipo, que ya la tenemos con la DAC 8, con la transposición de la DAC 8. Por ejemplo, se me ocurre una última que está generando mucho revuelo, si te parece te la comento. La transposición de la DAC 8, que es una directiva de intercambio de información, se conoce popularmente como DAC 8, ha conllevado que la Administración Tributaria haya desarrollado una nueva obligación de información y haya desarrollado la posibilidad de embargar criptoactivos. Pero embargar criptoactivos en el marco del procedimiento de recaudación. O sea, técnicamente se llama procedimiento de recaudación. Entonces, y además se embargan los criptoactivos que estén almacenados en plataformas, claro, en el ámbito de la Unión Europea, como es normal, ¿no? Este tipo de obligaciones, yo cuando estuve estudiando el tema, cuando viene este tipo de obligación, luego la ves por escrito, la ves, claro, son obligaciones que teóricamente suenan muy bien, es decir, voy a embargar un criptoactivo directamente, informo al propietario de la plataforma y poco puede hacer ahí el tenedor del criptoactivo. Eso es muy difícil de llevarlo a la práctica. Y luego hay muchas vías de escape, o sea, porque al final hay que tener en cuenta que un criptoactivo puede almacenarse electrónicamente o no. Y la plataforma puede estar radicada en la Unión Europea o no. Yeah. Entonces, hay muchas obligaciones que impone la administración tributaria a los contribuyentes que teóricamente son idílicas, pero que luego llevarlas a la práctica es muy difícil, muy difícil, ¿no? Entonces, un ejemplo es esta última que te acabo de comentar. Yo veo muy difícil que en el marco del procedimiento de recaudación sea fácil embargar un criptoactivo. Claro, porque hay plataformas, ¿no? Los exchanges, que es lo que pasa los de euro a Bitcoin, que muchas veces no tienen ni que registrarte. Tú puedes obtener criptoactivos sin tener que dar identificación. Entonces, si partimos de ese hecho, y aparte de que hay algunos criptoactivos como puede ser Bitcoin o Monero, por ejemplo, que son criptoactivos que permiten anonimato y privacidad, ¿cómo la Hacienda Pública te va a grabar por eso? Imposible, ¿no? Es que una cosa es el rastreo particular que uno haga, o sea, uno sabe perfectamente las operaciones que hace, de qué manera, pero otras cosas es la trazabilidad fiscal. Por eso Hacienda implementa tantas obligaciones de este tipo, intercambio de información, con un régimen sancionador duro, por ejemplo, el modelo 721, al final es un modelo para declarar monedas virtuales en el extranjero. Se presume que ya no las tienes declaradas, ¿no? Y claro, pero llevarlo a la práctica, pues a lo mejor ahora no, en unos años a lo mejor tú estás totalmente superado, ¿no? Pero llevarlo a la práctica es muy difícil. Pero es la herramienta que tiene la administración para ahora mismo intentar ponerle coto. Si al final la administración tributaria son personas, eso es importante también decirlo, o sea, la componen personas, y no hay que olvidar que tiene que desarrollar, tiene que adaptarse, tiene que buscar la manera, tiene que desarrollar su estrategia para también, al igual que el contribuyente, habrá contribuyentes que su estrategia principal sea no pagar impuestos. La gente tributaria tiene que, como lo que hace es tutelar intereses ajenos, no propios, eso es un mandato de la Constitución, sí que tiene que buscar su estrategia, tiene que buscar sus vías para intentar hacer aflorar esos indicadores de capacidad económica. Y a día de hoy, lo que ha encontrado son las obligaciones de información. El siguiente paso, quizá pues, es lo que has comentado antes, el impuesto específico. Hay un precedente inmediato, no exactamente igual, pero inmediato, que es el que lo he mencionado antes, el impuesto sobre determinados servicios digitales, que es un impuesto que en su momento generó mucho problema, sigue generando mucho problema, incluso desde el punto de vista de su naturaleza, y parece que el debate pues, ya se ha aparcado porque lleva una serie de años en funcionamiento, pero a día de hoy sigue siendo también un impuesto muy controvertido, ¿no? Quizás todo lo que conlleve un elemento de innovación, un elemento de tecnología, grabar lo que se genera con tecnología es muy difícil. Es muy difícil, pero la gente tributaria tiene que hacer su trabajo. Y el contribuyente que quiera que la gente tributaria no le pille, pues tendrá que hacer el suyo. Eso es lógico. Genial. Pues hablando de Bitcoin, de este tipo de criptomonedas, ¿a ti qué te parece lo del Banco Central Europeo que quiere hacerse
su CBDC, la moneda centralizada digital. El famoso euro digital, ¿no? Tengo una iniciativa, esta iniciativa no es nueva. Eso para empezar. Pasa que sí es verdad que parece que va a salir adelante en un corto plazo de tiempo, ¿no? Al final son tokens, o sea, es dinero electrónico, son fichas de dinero electrónico. No es exactamente la misma moneda que podemos ahora cuando sacamos un euro. Y la principal novedad, creo que por todos es conocido, es que tiene una trazabilidad inmediata. Es decir, evidentemente también tiene que sustentar una tecnología blockchain y al final lo que es muy fácilmente rastreable. Es una moneda que evidentemente entiendo que el tipo de cambio va a ser el mismo que el euro y que la diferencia es que va a ser probablemente la primera criptomoneda que va a estar respaldada por el Banco Central Europeo. Eso es muy importante. Desde ese punto de vista es muy importante. También la otra cara de la moneda es la privacidad. Aquí también, en Occidente sobre todo, tenemos una cultura, que también es importante saber cuáles son los valores culturales de Occidente, tenemos una cultura de protección de la privacidad, de los derechos fundamentales, muy arraigada. Quizás esto se te plantea en otros países, en otras culturas, prefieren prescindir sin ningún tipo de problema de la privacidad. No voy a mencionar países porque evidentemente no entrar en polémica, pero sí que prefieren prescindir de la privacidad y a la hora, porque entienden que hay un bien común superior, que está la comunidad, que está el colectivo, que está el bien como país, pero aquí es verdad, ámbito a la Unión Europea, sobre todo Europa Occidental, creo que es fácilmente identificable, la privacidad es una de las líneas rojas. Aquí está también salvaguardado y el discurso que va calando y que evidentemente como comunicación es lo que tiene que hacer la Unión Europea, es que aquí es más el beneficio que la pérdida, es más el beneficio que los aspectos problemáticos. En realidad, el único aspecto problemático es lo que se habla de la pérdida de libertad financiera. Si te vas al otro lado, pues al final se garantiza que todo el dinero esté en blanco, por hablar coloquialmente, te garantizas en principio que no haya economía sumergida asociada al euro digital, que es una de la economía sumergida. Los italianos hablan de la economía de sopravvivenza, que es un término italiano. No hablo de la economía de supervivencia de esa persona. No me meto en ese jardín, no me voy a meter. Pero sí que es verdad que la economía sumergida en todos los países de la Unión Europea, OCDE, es una de las principales lacras. Y es verdad que el euro digital tiene como principal fundamento acabar con la economía sumergida. El debate sobre la trazabilidad y sobre el control es evidente. Por supuesto que si tiene una tecnología de registro distribuido detrás, cada transacción que haga, cada compra, voy a comprar el árbol de Navidad, voy a comprar un juguete a mis niños, voy a un café, y sí, por supuesto, van a saber dónde estás, a qué hora, de qué manera. Eso, por supuesto, eso va de suyo. También es un debate, esto lo comento mucho con muchos colegas del gremio, es un debate también generacional. Es un debate generacional. Quizás yo soy millennial, yo lo digo abiertamente, soy de la generación millennial, y si yo lo hablo con que serían mis padres, con los boomers, esto les puede parecer ciencia ficción. Decir, pues esa pérdida de libertad. Yo diría que vale, lo he comentado, ¿no? Y lo comentas, ¿no? Y salvo, siempre hay excepciones, ¿no? Que les molesta esa pérdida de libertad, ese rastreo. A mí no me molesta tanto. Será, ¿verdad? No tengo nada que esconder, pero sí es verdad que entiendo, y quizá las generaciones que vengan, Z, Alfa y demás, más expuestas al uso de la tecnología y a compartir vivamente los momentos cotidianos, creo que esa pérdida de libertad no va a ser tanta. Por eso creo que si ahora no llega el euro digital, va a terminar llegando. E incluso va a llegar el punto en el que todo este debate sobre la privacidad, probablemente con ese relevo generacional que se produzca en determinados años, se va a mitigar bastante. Entonces, ya se está haciendo de la Unión Europea el speech oportuno, combatir la economía sumergida, tal, pero al final lo que se está intentando es decir, tiene que ceder la privacidad en pro del bien común. Ese es el mensaje que se manda desde la Unión Europea, y es un mensaje que el euro digital va a terminar llegando, igual que va a terminar generalizándose los criptoactivos, las criptomonedas, van a terminar siendo reconocidas y respaldadas en algún momento, en otros países así. Entonces,
pues es una tecnología que va a llegar y es intentar en mucho, como se dice en plata, diría, ponerle barreras al campo. Claro. Entonces, y con el paso de los años iremos viendo que todo esto que estamos ahora analizando, veremos que es la realidad cotidiana del día a día. Pues antes de pasar a la siguiente bloque que tenemos aquí, me gustaría preguntarte un par de cositas más sobre el euro digital. La primera pregunta es, ¿cómo crees que si realmente este euro digital se implementa desde Europa, cómo la Hacienda Pública Española va a intentar fomentar que se utilice este dinero? Y si tú crees que también puede coexistir el dinero efectivo con esta criptomoneda, o si esta criptomoneda está destinada a dinero efectivo por completo. Claro, uno de los principales peligros de aceptar la criptomoneda, que es que hasta ahora el relato era que una criptomoneda no era dinero, que ahora va a ser el Banco Central Europeo el que respalde una, es que evidentemente vas a tener que aceptar la existencia de las criptomonedas y van a proliferar otras nuevas criptomonedas además de las que ya hay, ¿no? Evidentemente que tiene que haber una coexistencia a día de hoy, quiero decir, a corto plazo, a corto incluso medio plazo va a haber una coexistencia, es decir, el dinero en efectivo no va a desaparecer porque forma parte del día a día de los ciudadanos. ¿Que interesa, por supuesto, que, digamos, se invierta en campañas de comunicación y que los ciudadanos aprendan? Eso es otro tema importante, tienen que aprender de la formación necesaria para utilizar el euro digital, por supuesto, porque mayor trazabilidad, y ya se sabe que, evidentemente, lo que se gana por un lado, que es una mayor transparencia de las operaciones que redunda en beneficio de la sociedad, se pierde la libertad financiera oportuna, ¿no? Pero sí que es verdad que tienen que coexistir necesariamente y quizás en un periodo de 20, 30 años a lo mejor ya no estamos en este debate porque todo el dinero es euro digital, ¿no? Pero sí que que me imaginaba que hace 20 años había datáfonos hasta en cada esquina, ¿no? Que tú te ibas a cualquier sitio y evidentemente es que no existía directamente, ¿no? Que ibas a pagar con el reloj. Entonces son avances e innovaciones que irán imponiéndose, pero el dinero en efectivo ha existido siempre y yo creo que siempre va a seguir existiendo, aunque la tendencia lo venimos viendo en estos últimos años, reducir el margen de operaciones con dinero en efectivo limitando la cuantía máxima de pago. Entonces, yo sí que creo que a corto y medio plazo van a coexistir sin ningún tipo de problema, pero, insisto, es un nuevo escenario para la Unión Europea porque hasta ahora el relato oficial era negar que se considerara una criptomoneda como un medio de pago. Y ahora son ellos los que lanzan una. Entonces creo que eso es importante y es un cambio de paradigma. Genial. Hablando de este cambio de paradigma, hablando de esta tecnología, vamos a entrar a otro tema que es la IA, la inteligencia artificial. ¿Cómo puede la inteligencia artificial ayudar a la agencia tributaria o cómo puede no ayudarla, sino a lo mejor utilizarla como para evadirla? Porque la IA se puede utilizar como tanto para bien como para mal, ¿no? Sí, la administración tributaria es todo un tema que me encanta. Es una administración pionera en el uso de la IA, pero lo dice abiertamente. La cosa es que normativamente o no, luego podemos entrar en eso, tenga o no respaldo. Pero si te vas a los planes estratégicos de la agencia tributaria, por ejemplo, el primero que implementaron, que abiertamente confesaba, lo que era una confesión, que utilizaban herramientas de inteligencia artificial, fue el plan estratégico de la agencia tributaria, el 21-23, y ahora está en vigor el 24-27, ¿no? Que sigue esa misma línea. Es decir, abrieron un camino con el uso de la IA para captación de información, para perfilado de contribuyentes, para lo que se denomina la gestión de riesgos fiscales, es decir, adelantarse a posibles incumplimientos. Y todo ello en el marco de un sistema que quizás se conoce menos, pero al final la IA, sea IA generativa, es decir, IA en general, no es más que una herramienta al servicio de un sistema que ha implementado la agencia tributaria, que es el cumplimiento voluntario de obligaciones. En sí mismo es un oxímoron, otro tema también interesante, pero al final lo que pretende es instaurar un sistema en el que facilite el cumplimiento al contribuyente, orientándolo con algún tipo de incentivo, un tipo de acicates, para contribuir mejor, eso dice la agencia tributaria, al sostenimiento de los gastos públicos. Y utiliza la IA precisamente también para ese fin, además del fin de captación de información, perfilado y demás, ¿no? Pero aquí, que quede claro, la agencia tributaria dice abiertamente que utiliza IA. No es, igual que dice claro que la utiliza, no dice cómo la utiliza. Te da una idea, te haces una idea, y sí que existe una gran opacidad en cuanto a
no en cuanto a las herramientas que utiliza, que también, sino a cuál es el código fuente, cuál es el código de programación. No, evidentemente no han publicado en ningún sitio, por ejemplo, cuál es el código fuente que utilizan en sus aplicaciones. Y sí que es verdad también que de todas las aplicaciones que utilizan, tampoco se tiene un gran conocimiento general sobre ellas, más allá de lo que la propia agencia tributaria quiere divulgar, ¿no? Entonces, que quede claro que la agencia tributaria es pionera en el uso de IA, que lo utiliza todos los días y que, a tenor de los resultados recaudatorios que ella misma publica en sus informes, le da unos grandes beneficios. Entonces, grandes beneficios entendiendo como, digamos, beneficios a efectos recaudatorios que, como siempre sabemos, redundan en el interés general. Pero que esa simbiosis de IA dentro del marco del sistema de cumplimiento voluntario reporta grandes ingresos al Estado, y esa es la vía que van a continuar, que ya está implementada y que van a continuar en adelante seguro. Y esto es tu opinión, si quieres puedes darla, si no pasamos a otro sin problema. Pero claro, esta inteligencia artificial, este euro digital, tiene muchos beneficios, como hemos hablado, pero también tiene grandes contras, ¿no? Entonces, mi pregunta es, ¿hasta qué nivel es ético controlar tanto al contribuyente? Porque el contribuyente es un ciudadano que, al fin y al cabo, cumple con sus obligaciones, pero también porque son normas, pero también porque el ciudadano tiene su sentido del deber también, ¿no? Porque entiende que al pagar impuestos pues está contribuyendo a la sanidad pública, a carretera, etcétera, etcétera. ¿Hasta qué nivel es ético ese control? Claro, aquí, fíjate que la agencia tributaria utiliza la IA, pero creo que hay que distinguir. Cuando se utiliza IA, por ejemplo, para asistir al contribuyente, es decir, la relación electrónica con la administración, ¿no? Un chatbot, un filtro previo que luego al final, pues, si tengo una duda, bueno, al final me termina atendiendo el funcionario correspondiente, pero hay un chatbot y luego otro filtro y tal. O, por ejemplo, no sé, los asistentes virtuales de otro tipo, ¿no? O el programa Renta Web mismo, ¿no? Que es un programa de gestión de la declaración, también en sociedades, también en IVA y demás, ¿no? Hay que diferenciar de esa relación electrónica con la administración de otra relación, que es la que más me preocupa a mí, que es la relación con la electrónica de la administración. Que es cuando la administración utiliza inteligencia artificial para motivar actos administrativos. Actos administrativos, ya sabemos, los que imponen un derecho, un deber, una obligación a un ciudadano. Cuando hay una IA que motiva un asunto, que genera indicios, que cruza datos, que le da una base de trabajo al personal de la administración para abrir un expediente, y no solo para abrirlo, sino para iniciar la motivación, para hacerte un borrador de motivación, o para iniciar cualquier tipo de procedimiento, creo que ahí se está utilizando en la inteligencia artificial con mucho más riesgo para el contribuyente. En la relación electrónica con la administración, la básica, digamos, que se utiliza en fases previas a la presentación de declaraciones y autoliquidaciones, el contribuyente no requiere un nivel de garantía elevado porque al final puede o no hacer lo que entienda y no se utiliza la IA para la toma de una decisión tributaria. Pero cuando se motiva un acto administrativo o ello puede conducir a la imposición de un derecho, un deber o una obligación para un contribuyente, donde el contribuyente requiere garantías reforzadas. ¿Qué sucede con esto? Sucede que el marco normativo no acompaña. Por ejemplo, en el ámbito tributario específicamente, ¿no? Nuestra Ley General Tributaria es del año 2003. Ahí hay un solo artículo, el 96, dedicado a lo que denomina, fijaos la nomenclatura, las tecnologías informáticas y telemáticas, ¿no? Tecnologías informáticas y telemáticas. Ahí ya claramente está diciendo que, bueno, es que tiene más de 20 años de evidencia. Y aunque fue un artículo pionero en su momento, que hablaba, evidentemente, de la posibilidad de la administración de que se relacione por medios electrónicos con el contribuyente, también se menciona que la administración podrá utilizar aplicaciones y ella misma supervisará el uso de esas aplicaciones a través de un procedimiento que reglamentariamente se determine. Y si te vas a las únicas referencias, o sea, el único reglamento, que es el Reglamento General de Actuaciones, que desarrolla ese artículo 96, son los artículos 84 y 85 que no recoge ese procedimiento. Entonces ella misma se autosupervisa los programas, se da a ella misma el visto bueno a través de un procedimiento que tiene habilitación legal para desarrollar, pero que no ha desarrollado. Claro, luego dice, bueno, vamos a irnos a la legislación administrativa general. La única referencia a la actuación automatizada son en el 41.1 de la Ley 40/2015. ¿Vale? Entonces, claro,
o dicen, bueno, vamos a irnos a la legislación supranacional, famoso reglamento de inteligencia artificial. Hago spoiler, yo estoy muy decepcionado en el ámbito tributario con el reglamento de inteligencia artificial. Ya, fundamentalmente por la cuestión de que deja fuera los sistemas de IA empleados por las administraciones fiscales, de los que cataloga como sistemas de alto riesgo. Y eso tiene unas implicaciones normativas muy importantes. Creo que ha sido una de las grandes decepciones tributarias de los últimos tiempos. Entonces no viene a aportar grandes soluciones. Esas disfunciones normativas le vienen muy bien a la administración. Le vienen muy bien a la administración porque al final se ha desvirtuado lo normativo porque no hay normativa, está desactualizada, hay muchas lagunas en ese sentido, y se ha impuesto lo técnico, los documentos técnicos, el plan estratégico de la agencia tributaria, el plan de control aduanero tributario anual, los documentos informes que publica, y se ha producido un progresivo desplazamiento de lo normativo frente a lo técnico. Y eso, evidentemente, que contribuye a los intereses de la agencia tributaria. ¿Qué sucede con todo esto? Al final termina sucediendo que cuando alguien piensa en cómo la administración utiliza la IA, luego el contribuyente en el día a día lo que se encuentra es el acto administrativo. Eso, lo que hablábamos antes, se lo encuentra encima de la mesa, el contribuyente, el asesor, quien sea. Y lo que no puede identificar es si hay tecnología detrás del acto administrativo. Que no, de verdad, nadie se opone al uso de la IA en la administración. No, de verdad. De hecho, la administración está obligada a utilizar IA, porque así contribuye a la satisfacción del interés general. Tiene que utilizar todos los medios a su disposición para prestar mejor el servicio público. Ahora bien, hay que establecer un buen sistema de garantías, en este caso, para los contribuyentes. ¿Qué sucede? Que el contribuyente se encuentra el acto administrativo en la mesa y recurre con los medios a su disposición que tiene frente a ese acto administrativo. El acto administrativo en realidad es en la punta del iceberg y la IA es la tecnología que lo sustenta, que está por debajo del agua. Y frente a eso, hago otro spoiler, a día de hoy no se puede pelear. Un contribuyente no sabe cuándo un acto administrativo, y me refiero al acto administrativo porque es una manifestación de una voluntad, en este caso de la administración, que contiene algo, se le pide algo al contribuyente, se le manda algo al contribuyente. Pero es una conclusión, es la apertura de un procedimiento, es una liquidación. Pero ¿qué hay detrás de esa liquidación? Pues hay un entramado, evidentemente, un entramado tecnológico que el contribuyente desconoce, que los asesores desconocen, del que se tiene muy poca información, del que no se comparten los códigos fuentes, el código de programación. Luego está el debate de si compartiéndolo sería fácilmente descifrable o no para el común de los mortales, pero ese es otro tema. Y frente al que a día de hoy, pues no es posible combatir, más allá de los medios admitidos en derecho, en este caso en el ámbito tributario, ¿no? Pero sí que es verdad que lo que sí es urgente es asegurar que ese uso de la IA por la administración tributaria encuentra una equiparación con un mínimo de derecho de defensa del contribuyente, no frente al acto administrativo que también, sino frente al uso de esa IA, porque la IA se puede equivocar. Hay un precedente, lo comento quizás muy por encima, pero hay un precedente importante, esto llegó una sentencia del Supremo, creo que del año 2020, en el que la inspección tributaria, no voy a decir de dónde, o si acaso, se apoyó en unas conclusiones que arrojaba un determinado programa informático para abrir una serie de inspecciones, y no solo para abrir una serie de inspecciones, sino para solicitar autos de entrada y registro. ¿Qué sucede? Que el asunto era muy sencillo y lo sintetizo muy bien. Normalmente para la agencia tributaria tienes que facturar entre un rango, en función del modelo de negocio, el tipo de negocio y tal. Si facturas, que ese rango es X. Si facturas por debajo de X, X menos 1, el programa informático de turno estableció que eso es un riesgo fiscal. Bien, pues con toda esa motivación, esa detección de patrones, se solicitó un auto de entrada que se concedió. Se hicieron las pesquisas, se hicieron las averiguaciones, se firmó el acta en componente. Esto llegó al Supremo. El Supremo invalidó porque entendió que puede ser un indicio facturar X menos 1, pero nunca puede ser una prueba de cargo por sí misma, ni mucho menos que esté únicamente sustentada en pues una trazabilidad concreta aplicada por tecnología. En última instancia también tenemos que tener una cosa: el uso de la tecnología es responsabilidad del funcionario oportuno.
Hay un funcionario que rubrica el acto administrativo y al rubricar el acto administrativo, rubrica la tecnología que ha generado el acto administrativo. Eso es importante, la responsabilidad individual de cada uno de los funcionarios. Luego, no entraremos a hablar del desbordamiento que eso produce, del número de actos administrativos que tendría que revisar en su caso, pero que sí que es importante saber que al final toda esa tecnología que utiliza en este caso la administración tributaria, igual que puede ser otra administración pública, termina refrendándola el funcionario de turno con la rúbrica correspondiente y valida el contenido del acto administrativo y de la tecnología que lo ha generado. Por eso decía que ya hay precedentes de que los algoritmos de la agencia tributaria se equivocan. Tienen muchos programas, todos los programas que se conocen, importante el matiz, en la agencia tributaria tienen nombres de dioses griegos, Hermes, Pandata, Prometeo, Infonor, Zújar. Son programas informáticos que funcionan muy bien, cada uno para una finalidad, pero que están al final configurados conforme a base de unos intereses, tienen sus sesgos, tienen sus problemas y sobre los que a día de hoy no se puede rebatir una conclusión de esos programas. Creo que también es importante mencionarlo. Genial. Genial, pues para ir terminando hemos hablado mucho de años vista, de 20, 30, 50 años, pero ¿cómo ves la agencia tributaria en 5 años? ¿Crees que esta IA va a perfeccionar muchísimo, muy aceleradamente a 5 años vista de aquí o va a ser un cambio más? Yo creo que si de 2 años para acá, con el auge de la IA generativa, ya la revolución es imparable, si miramos no 2 años atrás, sino 5 atrás, ¿quién iba a imaginar al nivel de perfección que llegan aplicaciones como ChatGPT, Copilot? La agencia tributaria en 5 años habrá perfeccionado muchísimo sus herramientas. Evidentemente que todo esto es progresivo, es decir, ha terminado incorporando el uso de IA y lo ha confesado, por decirlo de alguna manera, a partir del Plan Estratégico 21-23, pero ya se viene utilizando tecnología desde los 90, porque tecnología también es el paso de una máquina de escribir a un ordenador. Tecnología es el paso al antiguo programa padre que se descargaba en el ordenador y ahora el renta web, ¿no? Todo es progresivo, todo es paulatino. Que haya una revolución, a lo mejor no, en los próximos 5 años no, pero sí que el camino está muy allanado para que se potencie el uso de esa IA y va a seguir allanado mientras no haya ni siquiera una intención legislativa mínima, no para ponerle coto al uso de la IA en la administración, que no es el foco, no es ese el tema, pero ni siquiera para plantear que se debe regular. Entonces, como a efectos recaudatorios le genera grandes beneficios y por supuesto el camino ya está abierto y no hay ninguna cortapisa a día de hoy legal, pues sí que mientras que no haya esta cortapisa legal, no haya siquiera la intención, sí que va a seguir implementándose y cada vez, iba a decir con mayor ferocidad, quizás ferocidad no es la palabra, pero sí con mayor intensidad. Eso seguro. Genial. Pues ya para finalizar, si quieres también recomendar un libro sobre Hacienda o para que la gente se informe o tal. Vale, pues fijaos que estamos hablando de tecnología, de IA, de tal, que estamos hablando de asuntos muy novedosos y en realidad voy a recomendar un libro muy clásico de Hacienda. Creo que rompe bastante bien y casa bastante bien todo lo que estamos hablando. Estamos hablando de tecnología, pero también estamos hablando de categorías tributarias clásicas en las que hay que enmarcar hechos novedosos, ¿no? Voy a recomendar, esto también es atribuible a cualquier joven que nos esté viendo, persona más joven, persona más mayor, voy a recomendar la relectura de los clásicos de la Hacienda Pública. Y en concreto, el sistema de 6 tomos, a lo mejor a vosotros que sois más jóvenes os resulta muy lejano. Hay un sistema de 6 tomos que se llama Hacienda y Derecho, de Fernando Sainz de Bujanda, uno de los creadores de la disciplina. Se empezaron a escribir en torno al año 60 y creo que releer a los clásicos en momentos de incertidumbre por elementos tan novedosos como la tecnología, creo que te reconforta. Y al final luego de esa lectura extraes que hay muchas de las cosas de las que te estás hablando que ya se atisbaban en su momento y ya atisbaban los grandes maestros, ¿no? Entonces, pues, para romper un poco con la dinámica de tecnología, no voy a recomendar ningún libro que hable de IA, voy a recomendar que nos releamos los clásicos y en concreto Hacienda y Derecho, los 6 tomos de Fernando Sainz de Bujanda. Genial. Pues Guillermo, espero que te hayas sentido cómodo, espero que te haya gustado el podcast y nada, muchas gracias por venir y ya nos veremos también por aquí. Ya nos veremos. Os deseo un largo recorrido a Ultimatum Podcast.
La red podcast UMA Divulga es una iniciativa coordinada por el Servicio de Publicaciones y Divulgación Científica del Vicerrectorado de Investigación y Divulgación Científica de la Universidad de Málaga, con la colaboración de la Fundación Española de Ciencia y Tecnología y el patrocinio de Fundación Unicaja.